poder determinar pérdidas de presión o pérdidas de carga, que a su vez nos van a permitir definir un equipo de bombeo apropiado. ¿Para qué? Pues para que el agua, el flujo, el fluido que estemos llevando, pues nos lo permita transferir de un punto a otro, a través de tuberías, conexiones, etc. Entonces, y con esto vamos a ver uno de los diagramas más importantes en este aspecto, que es el diagrama de Moody. Este diagrama menciona o aborda diferentes partes del flujo, ¿no? Que nos permite primero conocer el factor de fricción de flujo en tubería, dependiendo del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, epsilon entre el diámetro. Los resultados experimentales se presentan en forma tabular gráfica y funcional obtenidos de datos experimentales. Los datos en la tabla pues son en gran medida datos experimentales con curvas ajustadas. Luego hay un autor, Colebrook, combinó todos los datos de flujo en transición, turbulento, tuberías lisas, rugosas, y encontró esta relación, que es la ecuación de Colebrook para flujo turbulento, donde 1 entre la raíz del coeficiente de fricción, el factor de fricción, es igual a menos 2 logaritmo base 10 de la división de epsilon entre el diámetro sobre 3.7 más 2.5 entre la multiplicación del número de Reynolds por la raíz del factor de fricción. Esta es una forma de encontrar el factor de fricción, sin embargo, es una ecuación implícita, ¿verdad? Porque pues tenemos en los dos lados tenemos el factor de fricción. Y bueno, si alguno de ustedes es tan ducho en las matemáticas como para factorizar ese factor de fricción, sería bueno. Sin embargo, pues después de hacer más experimentación y evaluación de todos estos factores que implica el flujo en tuberías, principalmente este factor es para tuberías circulares, pero también se puede usar para no circulares. Recordemos que tenemos una parte de el diámetro hidráulico que la podemos determinar para cualquier tipo de tubería. La ecuación de Colebrook les mencionaba que es implícita para el factor de fricción. Por tanto, pues se desarrolló a través de otro autor, Hallan, proporcionó una relación explícita aproximada para el factor de fricción, que es esta que vemos aquí, ¿no? Igual 1 entre raíz del factor de fricción es igual aproximadamente a 1 menos 1.8 logaritmo 6.9 entre el número de Reynolds más epsilon entre d sobre 3.7 a la 1.11. Entonces todo esto, darle el logaritmo, y luego a esto darle elevarlo a la 1.1. Esta pues es más, pues ya está, digamos, despejada, ya nada más es aplicarla. Bien. Luego, aquí tenemos el diagrama de Moody. No sé si alguien ya lo había visto. ¿Alguien tiene había visto ese tipo de tablas? Véntenme. En mi caso no.
Ok. Discúlpenme que hoy vengo con un poco de catarro. Y ando hablando como si trajera la nariz tapada, que de hecho la traigo tapada. Entonces, el diagrama de Moody refleja tres zonas principalmente. De flujo laminar, zona crítica y, y zona en transición. Y después el, eh, el flujo turbulento para tuberías rugosas, ¿no? La rugosidad de la tubería, pues es en la pared interna, qué acabado tiene, qué tipo de método de fabricación se utilizó y por lo tanto, pues cómo quedó el acabado interno. Y antes de estas dos zonas, pues tenemos el flujo laminar, donde el factor de fricción pues sería igual a 64 entre el número de Reynolds. Del lado izquierdo tenemos el factor de fricción, del lado derecho la rugosidad relativa, epsilon entre D, y en la parte inferior tenemos el número de Reynolds. ¿Cómo se lee esto? En la zona intermedia tenemos las líneas de rugosidad relativa, que es epsilon entre D. Todas estas líneas que vemos aquí, estas, todas son las que vemos a la derecha, en rugosidad relativa. Desde 0.05 hasta, pues incluso hasta adentro, ¿no? Hasta 0.000000501. Y en la parte inferior vemos el número de Reynolds en 1 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 4, 2 por 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8. Ya ven que el número de Reynolds a veces es bastante grande, entonces aquí pues tenemos todo el rango en el cual lo podemos encontrar. Una vez que tenemos definido el número de Reynolds y seguramente podemos determinar la rugosidad relativa, entonces encontramos una línea de número de Reynolds, la ponemos en vertical hasta donde se intersecte con alguna línea. Aquí habría que hacer muchas interpolaciones, ¿no? O buscar el aproximado en una, si está entre alguna de esas dos líneas, ¿no? Alguna otra línea que esté por aquí. Y una vez que encontramos ese punto, pues hacia la izquierda estaría el factor de fricción que estamos buscando, ¿no? Digamos, estaría por aquí. Y habría que, pues, cuál es el número apropiado en esa parte, ¿no? No sé si hasta aquí me expliqué, pero ese es el proceso que deberíamos de seguir para obtener el factor de fricción a través del diagrama de Moody. Del lado izquierdo tenemos diferentes materiales y su rugosidad, epsilon, en pies y en milímetros. Entonces depende de qué material estemos considerando, pues aquí hay una aproximación a la rugosidad. Con el diámetro de nuestra tubería sacamos el factor, la rugosidad relativa. Deberemos de tener algún método para obtener el número de Reynolds. Hacemos la intersección y hacia la izquierda encontraremos el factor de fricción. Vamos a hacer un ejercicio ahorita para ejemplificarlo. Seguimos. El diagrama de Moody me presenta para flujo laminar. Fíjense, para flujo laminar el factor de fricción disminuye con el número de Reynolds creciente.
es independiente a la rugosidad de la superficie. Pues parece que sí, ¿no? Porque de ese lado, pues no llega la rugosidad de todo lo demás, ¿no? De aquí para allá, ya la rugosidad pues no tiene mucho impacto. El factor de fricción es mínimo para una tubería lisa, pero no es cero debido a la condición de no deslizamiento y aumenta con la rugosidad. ¿Sí? Si la rugosidad es más alta, pues va aumentando el factor de fricción. La región de transición de régimen laminar turbulento de 2300 a 4000 se indica mediante el área sombreada del diagrama de Moody, que es esta zona de aquí. Toda esa parte. Y a número de reinos muy grandes, a la derecha de la línea punteada del diagrama, las curvas de factor de fricción corresponden a las curvas de rugosidad relativa especificadas, son casi horizontales. ¿Sí? Los factores de fricción son independientes del número de reinos. Entonces, después en la parte ya de turbulencia, pues las líneas de rugosidad relativa pues prácticamente son horizontales. Entonces, pues ya poco impacto tiene el número de reinos porque pues ya se mantienen prácticamente constantes. Bien, estas tablas son importantes por el tema de determinar la rugosidad relativa. Del lado izquierdo está una tabla parecida a la que veíamos en el diagrama de Moody, tipo de materiales, la rugosidad en pies o en milímetros. Luego tenemos rugosidad relativa a una rugosidad relativa de epsilon entre d, de todas estas que vemos aquí, la superficie lisa. La superficie debe ser lisa, todos los valores son para Reynolds iguales a 10 a la 6 y se calculan a partir de la ecuación de Colebrook. Y para todos estos obtenemos un factor de fricción. Digamos, esto es para algo rápido, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta que en el caso de tubería, para tubos de cédula 40, si alguien conoce este tema, tenemos diferentes tamaños de tubería y además hay una cédula. La cédula representa pues el qué grueso o qué espesor de pared tiene ese tubo. Y en general, pues el tamaño nominal de la tubería interior no siempre es igual al tamaño real. De hecho, no lo es. Entonces, si es una tubería de alguno de estos diámetros especificados nominales, pues habría que ir a la tabla para determinar cuál es el diámetro real, que ese es el que deberíamos de utilizar para calcular la rugosidad relativa. Por ejemplo, el de 1 pulgada, en este caso están dados en pulgadas, de 1 pulgada, pues su diámetro interno es de 1.049. El de 2, pues es también 2.067. Y así es, sucesivamente. Y entonces, pues para entender un poco mejor esta parte del diagrama de Moody, hagamos un ejercicio muy sencillo. Vamos a intentar, hay incluso ya algunos software o aplicaciones en línea donde puedes determinar el número de Reynolds. Bueno, los datos del factor de fricción a través del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Entonces, en este caso, vamos a determinar que se tiene agua a 60 grados Fahrenheit con una densidad de 62.36. A ver, temperatura.
una densidad de 62.36 libras masa por pie cúbico, una viscosidad dinámica de 7.536 por 10 a la menos 4 libras masa por pie segundo, que fluye de manera estacionaria en una tubería horizontal de diámetro de 2 pulgadas pulgadas de acero inoxidable determina la caída de presión a razón de lo que debe ser flujo volumétrico, ¿no? 0.2 pies cúbicos por segundo. Determina la caída de presión la pérdida de carga y la potencia de bombeo necesaria para mantener el flujo en un tramo de tubería de L igual a 200 pies. Bien, pues habría que ir buscando los datos que nos lleven a esta solución. Y algunos puntos importantes antes de empezar con el ejercicio, pues es que es un flujo estacionario incompresible. Ya está, es un flujo totalmente desarrollado. Es una tubería directa, no incluye todo, ni accesorios, ni válvulas. Y bueno, pues listo, vamos a intentar. Primero, vamos a poner la ecuación de la pérdida de presión. Recuerden, delta PL es igual a el factor de fricción por la longitud entre el diámetro, por la densidad, por la velocidad al cuadrado sobre 2. De ahí tenemos prácticamente todo, nada más nos falta la velocidad. Vamos a ver si ahorita la identificamos. Luego tenemos que para la caída, la pérdida de carga, vamos a tener que es la caída de presión sobre ρ por gravedad. Y la potencia de la bomba, el flujo volumétrico por la caída de presión. Pues bueno, debemos determinar primero la velocidad, que es un factor que no tenemos ahora, y luego el factor de fricción, que pues no lo tenemos identificado. La velocidad la podemos obtener con el flujo y el área, ¿no? Ya tenemos esos datos. Entonces, velocidad
P igual al flujo volumétrico sobre el área de la tubería. Esto es igual a 0.2 pies cúbicos sobre segundo entre el diámetro 2 pulgadas pi por diámetro 2 pulgadas en pies. ¿A cuánto es? ¿Cuánto equivale? 2 pulgadas a pies. Me dice que 1.0. 12 pulgadas son un pie, ¿o cómo? No, les preguntaba que cuánto equivalen 2 pulgadas a pies. A 12 0.16 pies. bueno, un pie, ¿no? A Entonces, 0.16 pies. 0.16 pies, ¿verdad? Sí. Entonces, pi por radio, por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Cuánto sería aquí? La velocidad promedio debería ser algo como 0.2 entre pi por 0.166 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto le dio? Güey. No sé por qué a veces se vuelve loca de mi calculadora. Ahí está. 9 punto qué. Sí, muy bien. Pies por segundo, ¿ah? Listo, ya tenemos la velocidad, ¿no? Es uno de los puntos que es importante. Ahora, ¿qué régimen tenemos en este caso para el número de Reynolds? Vamos a siguiente. El número de Reynolds queda igual. ¿Recuerdan? Densidad por velocidad por diámetro sobre la viscosidad dinámica. La densidad creo que eran, a ver, 62.36, acuérdense, 62.36 pies cúbicos por pies cúbicos. Libras por pie cúbico. La velocidad justo la acabamos de ver, que es, la tengo 29.24 pies por segundo. El diámetro era de 0.16, ¿no? Pies. Todo esto sobre la viscosidad de esa cual era 7.536 10 a la menos 4. 7.536 por 10 a la menos 4 libras sobre 10 por segundo. ¿Qué número de reinos tenemos ahí, por favor?
Me sale como 126. ¿Sí? 126.924. ¿Cuánto te da? A ver, alguien más que nos apoye. Otro resultado por ahí. En mi caso me da es- igual 126,000. Perfecto. Bueno, a ver si. Sí, confirmo también. Excelente. Bien. Fíjense, es un número de reinos de 126.924. Pues esto obviamente es mayor que el 4.000, ¿no? Entonces este es un régimen de flujo turbulento. Muy bien. Ahora, pues sería importante conocer el factor o la rugosidad relativa. Primero, la rugosidad de la tubería, ¿no? Que es de acero inoxidable. Vamos a buscar acero inoxidable, vamos a buscarla aquí en la tabla que tenemos antes. Acero inoxidable. Está. Y es 0.0000507. ¿Perdón? Entonces aquí tenemos que es 0.00007 pies, ¿no? Este está dado en pies. ¿Se podría decir 7 por 10 a la menos 6? Sí, también. Es lo mismo, ¿eh? Y tenemos un diámetro de 0.166 pies. Entonces la rugosidad relativa, epsilon sobre d, debe ser algo como. Lo cambiamos de una vez. Siete por 10 a la menos 6 sobre 0.166. ¿Cuánto tenemos ahí, por favor? Am, 320.85 por 10 a la 6. ¿Otra vez? Tengo que son 320.85 por 10 a la 6. ¿A las 6? ¿Positivo? Perdón, a la menos 6. A menos Sí, es 6. muy pequeño. ¿A todos les da lo igual? A ver, confirmar, Jorge, Juan Pablo. Ah, caray. A ver. Uno más. Me da igual que Pedro, 4 puntos. Bueno, a mí me da 4,21 por 10 a la menos 5. Ya vi dónde tenía mi error. Sí, me da 4.2 por 10 a la menos 5. Ajá. Ah, ok. Bárbaro, muchachos.
Es lo más seguro, sí. Que le saqué el arco tangente y se me pasó. Es lo de ahora que están radiando, ¿no? ¿Qué unidades tiene eso? Ok, perfecto. Bien, ahora tenemos pues el número de Reynolds, la rugosidad relativa. Podríamos ya determinar el factor de fricción, que es uno de las incógnitas que tenemos acá, ¿no? Está justamente, ¿verdad? Tenemos varios métodos, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos la ecuación de... Hacemos la ecuación de Colebrook, donde tenemos ahí el factor de fricción implícito en la ecuación. Es como que no tengo un programa para hacer ecuaciones implícitas, entonces habría que buscar otro método. Luego tenemos la ecuación de Halland, que ya es explícita. Esta podríamos utilizar. Vamos a... Sí, acuérdense cuál es. Déjenme anotarla aquí abajo porque no se me va a olvidar. A ver, ya la tengo. Okay. Y bueno, y luego tenemos el diagrama de Moody. Vamos a intentar hacerlo a ver qué gesto nos hace, ¿no? A de epsilon. Tablas. ¿Qué es epsilon? Era la rugosidad del material. Era la rugosidad de la tubería, ¿no? Solo la rugosidad. Esta es rugosidad directamente. Entonces, recordemos que teníamos una tablita para valores de rugosidad equivalentes para tuberías comerciales nuevas, ¿sí? Si no, era por el material. Y es por el material. O sea, fíjense, si es un material de cualquiera que tengamos aquí, pues le va a corresponder una rugosidad, ya sea en pies o en milímetros, ¿no? Y nosotros nos vinimos aquí a la del acero inoxidable, estamos trabajando en pies, ¿no? Utilizamos este valor. Si estuviéramos trabajando en milímetros, pues habría que utilizar el siguiente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué iba? De aquí intentaríamos hacer que la ecuación de Hallam era raíz de factor de fricción es aproximadamente lo mismo que menos 1.8 logaritmo de 6.5 sobre el número de Reynolds más la rugosidad relativa entre, y esto a la 1.11, perdón. Si les parece, vamos a resolver esta ecuación y ahorita intentamos ver cuál sería el resultado con el diagrama de Moore. Entonces, factor de fricción. Tenemos menos 1.8 logaritmo de 6.5. ¿Es 6.5 o 6.9? Perdón. 6.9, no sé por qué 6.5.
6.9. Ay, perdón. El número de Reynolds es 1, 2, 6, 9, 2, 4, hasta ahí. Más la rugosidad relativa 4.21 por 10 a la menos 5 sobre 3.7. Todo esto a la 1.11. A ver cuánto le sale ahí, por favor. Déjenle bien los radianes, el arco tangente, todo eso para que no nos vaya a salir otra cosa. Según yo, me da 7.62. ¿Todos de acuerdo? A mí me da 7.63, pero pues 7.63. Y ya redondeando los decimales. Ok, entonces, pues hay que sacar el factor de fricción, ¿no? 1 entre raíz del factor de fricción por 7.63. Esto debería ser igual a el factor de fricción igual a ¿cuánto? 1 entre 7.63 al cuadrado, ¿no? A ver, denle una revisada, eso no vaya a ser que me equivoque por quererlo hacer rápido. Pues es que, mira, si yo elevo aquí al cuadrado y elevo aquí al cuadrado, ¿no? Hace la misma operación en ambos lados para que no se altere la igualdad. Pues esto ya te queda al cuadrado y aquí eliminan la raíz cuadrada, ¿no? Y 1 al cuadrado pues sigue siendo 1. Entonces este lo cambias al denominador y el factor de fricción al numerador y queda como esto, ¿no? Mm, a ver otra vez, a ver otra vez. Correcto. Claro. O sea, esto es lo mismo, estamos de acuerdo hasta aquí, ¿va? Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale. Claro. A ver, pues vamos a hacerlo. Mira.
f a la menos 1/2. Esto lo elevo al cuadrado y también elevo al cuadrado lo que está del otro lado. Aquí, ¿qué me va a quedar? A la menos 1, ¿no? ¿Verdad que sí? Esto al cuadrado. ¿Cómo le hago para quitar este menos 1 de aquí? Para poderlo dejar como en el numerador. Esto que tenemos aquí es lo mismo que si la tuviéramos como 1 sobre f, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues sí es lo mismo. Pues para seguir con la misma temática, vamos a elevarlo esto a la menos 1, fíjate. Ya les El digo, inverso. te oigo muy despacito. Yo creo que estás un poco alejado de tu micrófono. No, pues está bien, está bien. Estos detalles son bien interesantes porque fíjate que están muy de la mano con todo lo que las herramientas que como ingenieros debemos de tener, ¿no? Es mejor ir aclarándolas siempre y tenerlas bien presentes. Decía uno de mis maestros, dice, cuando no tengan ahí muchas cosas que hacer, pues échense unos 2 problemitas, unas 3 integrales, unas 2 ecuaciones diferenciales para que se les siga moviendo la ardilla. Entonces, Claro. pues, yo no lo hago, pero todavía no se me olvidan estas cosas. Entonces, les recomiendo que, pues, a lo mejor conviene hacerlo. Entonces, ¿cuánto era el factor de A mí me dice fricción? que el factor de fricción es 0.017. 0.017. Lo ponemos aquí, ¿no? 0.017. Ese es nuestro factor de fricción para ese tramo de tubo. Bueno, ya quedó aquí en medio de todo, ¿verdad? Pero espero que no se vayan a confundir. Bien, hagamos un ejercicio rápidamente para el diagrama de Moody. A ver. Ahora tenemos el tiempo un poco apretado. Espero que podamos avanzar las cosas que quiero que avancemos. Y ahí estamos viendo, ¿verdad? Y decíamos que, a ver, acuérdenme, la rugosidad sobre el diámetro era igual a ¿cuánto? 4 punto y algo, ¿no? 4.2 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 5, ¿no? Ok, esto es más o menos Ah, 0.1, sí. 2, 3, 4, 4, 2, ¿no? Así. Luego tenemos el número de Reynolds, que era de 120 y tantos mil, ¿no? 6. Luego era un 9, ¿no? Ahí lo tienen anotado. $924. Estos son los datos de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Primero, vamos al número de Reynolds para
identificarlo. El número de Reynolds por aquí está en, pues esto es como 12 por 10 a 5, ¿no? Bueno, no. 1.2 por 10 a la 5, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está el 10 y acá ya está el 2. 2 por 10 a la 5, 2. Ah, no, es 10 aquí, luego el 2 está aquí y el 3 está acá. Entonces nosotros estamos pues más pegaditos al 10, ¿no? Por aquí así. Bueno, por aquí así. Esto es una aproximación muchísimo, muy, pues media burda, ¿no? Y queremos mencionarlo de esa manera. Pero bueno, pues antes, si no había más, pues había que seguir esas. Entonces de aquí trazamos una línea hasta arriba, ¿no? Esta sería nuestra línea de número de Reynolds. Luego buscamos la rugosidad relativa en 0.0004042. Vamos por aquí y encontramos que, bueno, aquí está el 5, ¿no? Y luego acá está el 4, el 1, pero es antes. Entonces, pues aquí la distancia que hay entre este y este habría que dividirlo entre, ¿como entre qué? Habría que buscar una aproximación a ese valor entre este rango. Sería pues mucho más pegado para acá, ¿no? ¿Sí está claro eso? Vamos a definir un punto para eso, ¿no? Y de ahí, pues tratamos de seguir una línea ahí paralela a las dos y más o menos a la misma distancia de ambas. Disculparán mi pulso. Y bueno, pues aquí ya casi es lo mismo, ¿no? Aquí se intersectan ahí mismo, ¿no? Entonces, de ahí, ya que estamos en ese punto, pues vamos a trazar otra línea de donde se intersectaron la línea de rugosidad relativa y del número de Reynolds. De por aquí, más o menos por ahí. Algo por aquí. Y nos lleva hasta un punto por aquí. Entonces, aquí está el factor de fricción y tenemos que está en 0.01 aquí, 1.1, 0.2, 0.3, 0.5. Aquí es 0.015, 6, 17, 18, 19. Ah, pues por aquí está, ¿no? Aquí es 16, aquí es 17. Nos dio un pelín más arriba, ¿no? Le salió cerrado, 0.017. Bueno, pues aquí nos ha más pegado al 18 que al 17. Pues eso, ¿no? 0.017 aproximadamente, ¿no?
más pegado al 18 que al 17. ¿Se dan cuenta? Pues es un valor bastante pequeño y esta es la forma en la que utilizamos el diagrama de Moody para extraer estos datos. A mí me llena de nostalgia ver estos, estos diagramas porque eran los que yo utilizaba cuando estaba en la licenciatura. Había muchos diagramas, ¿no? Las tablas de vapor, de termodinámica, de agua, de un montón de cosas. Y eso, con eso era con lo que resolvíamos los ejercicios, ¿no? Pero bueno, pues acá también tenemos la ecuación y les decía que también hay aplicaciones donde puedes introducir los datos de rugosidad y número de Reynolds y te da el factor de fricción. Entonces, tenemos estos dos métodos para poder resolver el factor de fricción. No sé si de la forma en que lo estamos haciendo aquí hay alguna duda para continuar con el ejercicio. ¿Ok? ¿Sí? Vertical. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ok. ¿A partir de cuándo es el número de Reynolds el flujo turbulento? De 4000, ¿no? A partir desde aquí, mira. Voy a ponerte. Sí, ya entendí lo que me dices y creo que pues es muy lógica tu cuestión, ¿no? Mira, número de Reynolds turbulento empieza aquí. Bueno, lo voy a marcar para tenerlo más claro. ¿No? Y en 2300, ¿no? Que sería algo como, es 2000, por aquí 2000, sería como la mitad, no, hasta acá es 3000. Bueno, 2000 debería ser por aquí, fíjate. Entonces, de aquí para acá, ¿qué es? Laminar, ¿no? Y de aquí para acá, turbulento, ¿sí? De hecho, les mencioné hace un rato, hasta les señalé que esta parte es la zona en la que está en transición, ¿verdad? Todo esto está aquí, está acá, está acá. Y de aquí para todo el resto es turbulento. ¿Qué es lo que pasa en esta zona? En la zona donde las curvas de rugosidad relativa son así, pues es curvas, pues ahí todavía están evolucionando. Pero cuando pasan de esta zona, de esta gráfica punteada que tenemos aquí, ya prácticamente se vuelven horizontales, digamos que se vuelven constantes, ¿no? Entonces, por eso, simplemente por estar ya aquí arriba de 4000, pues ya estamos en un flujo turbulento. A lo mejor todavía no estamos en la zona totalmente desarrollada del flujo turbulento, pero pues ya es considerado un flujo turbulento por el número de Reynolds que tenemos. ¿Sí ves? No sé si te aclaré o te hice más dudas. Excelente.
Bien, sigamos. Ok, acá está. Creo que voy a hacer otra hojita de estas. A ver. Pues ahora ya tenemos el factor de fricción, tenemos la velocidad. Ahora pues habría que sacar la pérdida de presión, ¿no? En PL sería algo así como el factor de fricción por la longitud del tubo entre el diámetro por la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. Esto es algo como factor de fricción, ¿cuánto era? 0.017. ¿Ah? La longitud eran 200 pies sobre en pies 1.166 pies. Por la densidad, la densidad creo que era 62. 62.36. Y la velocidad, ¿cuál era la velocidad? Era 9.24, ¿no? Entre 2. ¿Cuánto es aquí, por favor? Y haciendo la otra. Sobre. ¿Cuánta caída de presión tenemos ahí? A mí me salió 5.900.90. 5.900.9. Sí. 1990. Son aquí. Aquí antes de pasar al siguiente punto, tenemos que convertir a libras fuerza. Para esto, multiplicamos por, bueno, de aquí qué unidades vamos a obtener. Estas se anulan. Y vamos a tener libras masa por ¿saben qué? La velocidad va al cuadrado. A ver,
Confírmenme si lo hicimos así, si no, ayúdenme a corregirlo. Libras masas. Este, Mande. con el cambio de la velocidad, ahora me salió 54.524.4. Ok. A ver otra vez. Es... Espérenme. Se me va aquí el asunto. Otra vez, échale. es 54.524. 54.524. Ajá, punto 4. Punto 4. Estos son, ¿qué son aquí? Entonces son libras. Libras masa sobre pies por segundo al cuadrado. Algo no está bien aquí. Estos ya los anulamos. Libras masa. Debe ser eso, ¿no? Libras masa sobre pies por segundo al cuadrado. Esas no son unidades de presión. Aquí, para pasar al siguiente punto, les decía que tenemos una conversión de una libra fuerza, que es igual a 32.2 libras masa por pie sobre segundo cuadrado. Es algo como lo de Newton, ¿no? ¿Se acuerdan? Newton son kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Entonces esto es algo parecido. Chino, entonces ahí nos faltaría hacer la conversión todavía. Habría que multiplicar esta parte, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá. 5.054.524.4 libras masa por pies por segundo cuadrado. Por esto, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, multiplicamos por una libra fuerza sobre 32.2 libras masa por pie sobre segundo cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos ahí, por favor? Entre 32.2. Bueno, a mí me da 1693, ¿no? 3.3. Ajá. 3. ¿Qué unidades tenemos aquí? Entonces las libras masas se anulan esta con esta, ¿no? Y luego estos segundos cuadrados con estos segundos cuadrados se eliminan. Y nos queda libra fuerza sobre pie cuadrado. ¿Les suena esto para unidades de presión? Pues sí, ¿no? Es fuerza sobre área. Pero en unidades americanas se utiliza PSI, ¿no? O libras por pulgada cuadrada. Entonces, esto lo vamos a transformar en pulgadas cuadradas. ¿Cuánto serán pulgadas cuadradas? Es un pie sobre 24, ¿no? Sí, son 24 pulgadas a lo que equivale. Creo. Esto lo elevamos al cuadrado y nos debe dar algo como Que entre son 20. 12 pulgadas. 12, ¿verdad? Perdón. Gracias.
12 pulgadas. Entre 12 al cuadrado. Y me da 11.76. 76. Eso. Aquí tendríamos PSI, ¿sí? Esto seguramente lo han escuchado. Y pues son libras por pulgada cuadrada. ¿Y cómo se lee? Era punch, algo así, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Sí? ¿Cómo? No se escuchó. Pound square inch. Ah, ya. Ujú. Oh. Entonces, bueno, tenemos los dos datos en libras, fuerza sobre pie cuadrado y en PSI. El siguiente paso para determinar la caída de carga, pues vamos a tener eh, la caída de presión. Lo voy a poner acá los datos de delta P, ¿no? Para libras, fuerza sobre pie cuadrado. Esto es igual a 11.76 PSI. Y acá abajo vamos a poner, pues que, ¿cuál utilizamos? La densidad y la gravedad están en pies, entonces lo que nos convendría sería la primera, ¿no? 1693.3 libras. Podemos utilizar la que estaba antes, ¿no? Esta de aquí. Que son libras masa sobre pie sobre segundo cuadrado. Para no hacer tanto relajo, porque hay que regresarlos a libras masa. ¿Sí lo ven? Sí se ve. A ver, vamos a ver. Regresar. Vamos a poner las unidades de abajo y ahorita vemos. Bien, la densidad es de 62.36 libras sobre pie cúbico. Estas son masa, ¿no? Por la gravedad en el sistema americano es 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Verdad? Entonces tenemos libras masa, tenemos pies, tenemos segundos, entonces probablemente nos convenga más esta de aquí de arriba, ¿no? 54, 24.4 libras masa sobre pies sobre segundo cuadrado. A ver si se ve ahí. Entonces las libras masa se anulan esta con esta. Este de aquí se anula con este de acá y este de aquí. Se debe anular con el de abajo. ¿Nos va a quedar pies cúbicos? No creo. ¿Me ayudan con esta operación? Vamos a ver qué resultado tenemos aquí. 500.4 entre 62.36 por 32.2. Me da 27.15.
Bueno, 27.15. Ya entendí. Es que me fui con la finta de estos dos. Estos son extremos con extremos. Fíjense. Libras masa sobre pie por segundo cuadrado sobre. Bueno, déjame borrarlo de aquí. No sé si ya lo vieron, pero ahí me equivoqué en la cancelación de unidades, pero era algo así como libras masa sobre pie por segundo cuadrado sobre libras masa sobre pie cúbico por pies por segundo cuadrado, ¿no? Y esto es igual, extremos con extremos y medios con medios. Libras masa por pie cúbico por segundo cuadrado sobre los del medio todos juntos, libras masa por pie cuadrado, por estos dos, ¿no? Y segundo cuadrado. Ahí me había, fui con la finta. Y estos son pies, ¿vale? Pasa, por favor, no hay problema. Y pasa. Excelente. Y luego, finalmente, pues la potencia de la bomba debe ser igual a, por ahí tenemos el flujo volumétrico por la caída de presión. El flujo volumétrico creo que era, nos regresamos, eran 0.2 pies cúbicos por segundo. Pies cúbicos por segundo por la caída de presión. La caída de presión, pues la vamos a utilizar en libras fuerza, porque la potencia, recuerden que era, ¿cuál es la definición de potencia? ¿Recuerdan? A ver, vamos a ver. 1693.3 libras fuerza sobre pies cuadrados. Y esto es igual a, Era el trabajo por la distancia, ¿no? Algo así. ahí va, exactamente. A ver, ahorita vemos. ¿Cuánto es esto? Trescientos treinta y seis. Discúlpame, no te escuché. Una vez más. 338.66. Perfecto. Bien, aquí ¿qué es? Libras, fuerza por distancia sobre tiempo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí creo que sí no largué. Y esto, pues esto debería ser potencia, ¿no? ¿Un watts a qué equivale? Lo tengo. Potencia, un watt a libras pie por segundo. Esto es igual a 0.737 libras fuerza por pies sobre segundo. Entonces, pues convirtiendo esto a watts, nos da lo siguiente. Bueno, aquí lo voy a poner. 0.737 libras pie por segundo. 459.5 watts. Watts, muy bien. Pues eso, esa es la forma en la que
debemos de abordar este tipo de ejercicios. Y esa es la potencia que necesita la bomba para llevar el fluido por esos que eran 200 pies con una caída de presión de 11.76 psi. ¿Se lo imaginan? Eh, ¿Cómo? La fuerza que tiene que tener la bomba. Sí, exactamente. Al final de cuentas son 200 pies y esa es la potencia que requiere la bomba para llevar el fluido de un punto a otro con una caída de presión de 11.76. Ojo, a ver, vamos a ver eso antes de que queden ahí con muchos interrogantes, ¿no? Son como 60 metros de largo, entonces. Ándale, pues. Sí, a veces es más fácil verlo en... En metros. Mira, la verdad es que yo en mi trabajo nunca utilizo medidas americanas. Nunca, nunca, nunca. Entonces, pues para mí resulta complicado a veces cuando tengo que seleccionar algunos componentes, sobre todo bombas, eh, intercambiadores de calor, que sus unidades están principalmente en sistema americano. Nosotros tenemos un conflicto porque muchas de las cosas que tenemos las tenemos en sistema métrico y también tenemos el sistema americano. Mucha gente está acostumbrado a eso. Eh, es un poquito diferente. Yo trabajé en una empresa europea y pues todo era en sistema métrico, ¿no? En ISO. Entonces, todo lo que venía de allá era en métrico. Pero aquí a veces cuando tenemos que seleccionar algún componente en México, pues en México es más fácil buscar algo con sistema americano. Entonces, pues ahí se me sobrecalentaba el cerebro buscando todo esto. Y pues creo que es bueno tener ese tipo de también de herramientas a la mano, que tengamos esa claridad, pero pues a veces se le empolvan esas experiencias, ¿no? Entonces les quería explicar, resulta que de un punto 1 a un punto 2, la pérdida de presión, recuerden que delta P es esto, es de 11.76 psi. Y para que el fluido llegue desde un punto a otro necesita una potencia de 459.5 watts. No quiere decir, con esto que les estoy diciendo, que esta es la potencia que necesita para ir de un punto a otro. No quiere decir que de ese tamaño sea la tubería. A lo mejor para acá hay más tubería, ¿no? O para antes hay más tubería. Pero en este tramo necesita esa potencia para poderse mover. ¿De acuerdo? Entonces, eh, probablemente esto es solo una sección de una tubería y a lo mejor le agregaron o a lo mejor hicieron algo y necesitan determinar cuánta es la potencia que necesitan ahí para ver si su bomba a lo mejor por azares del destino pues tenía potencia disponible, pues a lo mejor sí alcanza a fluir o necesitan cambiar la bomba para que fluya, ¿no? Y de acuerdo a las características del tubo de acero inoxidable, del flujo volumétrico que pasa por ahí, la velocidad que obtuvimos, ¿no? Y el factor de fricción, pues la caída de presión en ese tramo va a ser de 11.76 psi. ¿Va a ser suficiente para lo que necesitan después? Pues no lo sé. De momento solo analizamos esta sección y nos quedamos con esos detalles, ¿no? No sé si hasta ahí me expliqué o intenté dejar claro esa parte de eh, por qué en estas condiciones, ¿no? Sí, sí. Y luego creo que también pues sería eh, como útil, digamos, porque aquí en la casa luego tenemos una bomba, pero pues la bomba viene en caballos de fuerza, ¿no? En HP. Ah, claro. Entonces también sería como conveniente ver, pues mínimo de cuántos caballos no debe ser la bombita para pues mover todo ese flujo por la tubería. Ese es otro tema también. O sea, nosotros, los watts son muy europeos. Entonces, hasta para
para seleccionar un motor, no, pues que de cuántos watts. No, pues yo no sé de watts, yo sé de HPs, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, a ver, un HP a watts, ¿cuánto equivale? Un HP equivale a 745.69 watts. Entonces, si tenemos 459.5 watts a HPs, resulta que esto también es 0.61 HPs, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Medio HP. Con medio HP llevamos el fluido de un punto a otro ahí, ¿verdad? Sí, sí. Digo, a lo mejor ahí será conveniente, ¿no? De unos 3/4 de HP para que esté soldadito. Ándale, ya estás pensando como ingeniero, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Pues Ok. no, no le va a pasar nada, ¿no? La caída de presión, si lamentamos la potencia, ¿crees que la caída de presión sea diferente? Ah, pues no. ¿Por qué? Digo, la caída de presión pues es la misma, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque se da entre dos puntos. A ver, échale, échale, dile. ¿Hay más todavía? Sí, o sea, porque la caída de presión depende del material de la tubería, que es la rugosidad. Ah, Aquí, bueno, sí, sí, sí. sí, ¿no? Porque aquí, incluso aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está. ¿De qué depende la caída de presión? No, pues depende del diámetro, de la longitud, de la densidad y de la velocidad. La velocidad obviamente tiene que ver con el diámetro, que es el área, y con el flujo volumétrico que se está teniendo. Entonces, la caída de presión depende solamente de estos factores, pero la potencia de la bomba, ¿de qué depende? Pues de la caída de presión. Entonces, la caída de presión, pues es la que manda, ¿no? Si queremos verlo de esa manera, ¿no? Sí, sí. O sea, pues si los parámetros no cambian, pues siempre se va a mantener igual esa caída de presión. Eso es correcto. Muy bien. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Vamos agarrando claridad en esto. Vamos al siguiente, la siguiente parte, pero eh, haber aclarado cómo se utiliza el factor de fricción y cómo se puede extraer el diagrama de Moore. Bien, en todo esto que hemos visto, resulta que hay algo que se llama pérdidas menores. Las pérdidas menores tienen que ver con los accesorios que hay en las tuberías. ¿Qué pasa con esto? Pues en todo sistema de tuberías, pues es bien común encontrarse válvulas, ¿no? Secciones, codos, ramificaciones, uniones. Y todo ello pues forma parte de ese sistema de tuberías. Todos esos componentes pues interrumpen de alguna manera el flujo del fluido o ocasionan cambios de direcciones en el fluido. Entonces, pues esto provoca pérdidas, ¿no? Pérdidas adicionales a las que ya vimos antes, que era por el factor de fricción. Ahora, en general, con tubos largos estas pérdidas son menores en comparación a las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción son las denominadas pérdidas mayores, que es lo que les acabo de mencionar justamente. Y las pérdidas menores son las que ocasionan todos esos accesorios. Entonces, para calcular esas pérdidas, se utiliza el coeficiente de pérdida. Coeficiente de pérdida, KL, también llamado coeficiente de resistencia, que se determina mediante KL igual a la caída de carga, la pérdida de carga, sobre la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Y la pérdida de carga, pues ya la conocemos, ¿no? Es esta.
Luego, ¿en qué consiste esto? Si tenemos en una tubería un accesorio, ¿no? En este caso una válvula, tenemos dos puntos en los que medimos la caída de presión, que sería la caída de presión o la pérdida de presión por la válvula, y luego hacemos quitamos la válvula y ponemos una sección de tubo ahí directamente, y esta sería la pérdida de presión por la tubería. Entonces, esta pérdida de presión debería ser igual a la caída de presión de la válvula menos la caída de presión por la tubería. En las mismas condiciones de flujo, ¿no? Mismo diámetro, mismo flujo volumétrico, que quiere decir pues la misma velocidad. Y de esta manera podemos conocer esa pérdida de presión en ese accesorio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos disponible el coeficiente de pérdida, podemos determinar la pérdida de ese accesorio a través de esta ecuación, ¿no? L, la pérdida de carga, ¿sí? Por el coeficiente de pérdida por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Además de esto, sí se dieron cuenta cómo podemos obtener ese coeficiente de pérdida o esa caída de presión. Sin embargo, también hay otros términos para expresar esa pérdida o esa pérdida de carga, ¿no? Uno de ellos es la longitud equivalente o el equip. ¿Qué quiere decir? Pues que a partir de una pérdida menor, donde tenemos una coeficiente de pérdida, podemos determinar este coeficiente de pérdida, lo podemos relacionar con un factor de fricción y una longitud equivalente, ¿sí? Entonces, con esto podemos saber una longitud equivalente a lo que equipararía esa pérdida de carga por un accesorio. O sea, si pongo una válvula, me representan, pues no sé, tantos metros de tubería lisa, ¿no? Directo. Ese es un ejemplo burdo, pero funciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una tubería donde tengo un codo con una válvula, que es el caso que tenemos aquí, pues resulta que lo puedo reemplazar por una condición de tubería o una longitud equivalente de tubería de X distancia, ¿no? O de X pérdida de presión. A eso se refiere. Entonces, entrando un poco más en detalle, la pérdida total de carga se representa como HL total con las HL mayores, las pérdidas de carga mayores, que ya vimos que tienen que ver con un coeficiente de fricción, que ya sabemos cómo obtener, contra las pérdidas menores, HL menores, ¿no? Que tienen que ver con los coeficientes de pérdida de todos los accesorios, conexiones, codos, ramificaciones que tiene nuestro sistema de tubería. La suma de esas dos condiciones nos da la pérdida de carga total. Si todo el sistema de tubería tiene un diámetro constante, entonces la pérdida de carga total para un diámetro constante, pues es esta, ¿no? Pérdida de carga total. Se factoriza la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y obtenemos el factor de fricción de toda la longitud de la tubería entre el diámetro más la suma de todos los coeficientes de pérdida. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí entramos en algunos detalles de tablas y todo esto que requerimos para determinar esos coeficientes de pérdida. Por ejemplo, cuando una tubería de entrada desde una zona de mayor flujo a una tubería, el coeficiente de pérdida pues es 0.08.
Y aquí tiene algunos detalles donde el espesor del tubo debe ser mucho menor al diámetro. Y aquí están las condiciones que representan a cada uno de ellos. Luego, cuando es un borde agudo, KL es igual a 0.5, y cuando es con radios a la salida, pues es de 0.03. Fíjense, es muchísimo más pequeño. Pero ¿qué pasa cuando hay salidas? KL es alfa, estos casos, y alfa representa que para energía cinética, la corrección por energía cinética es alfa 2 para flujo laminar totalmente desarrollado y alfa 1 para flujo turbulento totalmente desarrollado. Ahorita lo vamos a ir viendo. También para diferentes entradas, fíjense cómo se comportaría el fluido. Y tenemos que tener el diámetro de entrada contra el cambio de diámetro, o el diámetro más grande contra el diámetro más pequeño. Y aquí tenemos una tabla para la contracción repentina, que sería el diámetro al cuadrado más pequeño entre el diámetro mayor al cuadrado. Encontramos alguno de ellos, lo hacemos coincidir con la ecuación y de ahí nos vamos para acá para determinar el coeficiente de pérdida. Y también para las salidas, en este caso sería el radio de salida contra el diámetro de la tubería. También hacemos una división, llegamos al punto de la curva y lo traemos para aquí. Y en ese sentido, ¿se haría alguna interpolación como para tener un valor más preciso o ahí al ojo buen cubero? Pues mira, sería lo ideal. De hecho, es recomendable hacer interpolaciones pero bueno, digamos que yo te estoy enseñando la vieja escuela. De forma didáctica. Ya te digo que hay algunas aplicaciones ya en internet que puedes calcular este tipo de datos, pues nada más metiéndole valores, ¿no? Entonces, esto es demasiado fácil, ¿no? Pero sí sería conveniente pues sacar una escala, ver aquí dónde quedó la bolita, ¿no? Y aproximar lo más detallada posible ese factor de ese coeficiente de pérdida. Me acuerdo que yo llevaba una materia que se llamaba, ¿cómo era? Máquinas de fluidos incompresibles, ¿no? Bombas. Y me daba clase un viejito, pero viejito, que había trabajado muchos años en Pemex. Y no, me nos ponía unos sistemas de tuberías, pero bien perrones. Entonces había que calcular pues las caídas de los coeficientes de pérdida de cada una de las conexiones, luego los coeficientes de fricciones de toda la tubería. Y había que ser muy preciso con eso porque pues cuando tienes muchas conexiones y esta parte de la aproximación, ¿no? O del más o menos no te sale muy bien, pues eso impacta al final en el resultado de la bomba, ¿no? Entonces él ya sabía qué bomba debíamos de poner. Pues donde no nos diera igual, pues ya nos ponía tacha, ¿no? Y él no nos ponía, las calificaciones de ese maestro eran 10 o 0. Decía Ajá. que no, que por ejemplo si hacías un puente y hacías todo bien, pero te equivocaste por un número, no te podría poner menos bien, ¿no? Porque por ese número ese puente se puede caer. Entonces, pues ya no. Ya la calificación era O 0. funciona o no O funciona. funciona o no funciona, exactamente. En fin, bueno, algo de mis anécdotas, ¿no? Dejen seguir. Ok, profe. Déjenme ver si encuentro alguna de las tablas que les digo, de algunas áreas de algunas aplicaciones en internet para que puedan encontrar estos factores más rápidamente. Pero bueno, pues los hay, ¿no? Y hay que tenerlos en consideración. También, por ejemplo, cuando tenemos expansiones y contracciones graduales, depende de qué ángulo tengamos en la expansión para poder determinar el coeficiente de pérdida. Bien, luego, pues codos, cada uno de ellos con su coeficiente de pérdida, si son roscados, si son embridados, todo esto tiene que estar considerado. Y tenemos otro ejercicio
De hecho, todavía nos falta algo, ¿no? Y nos falta como... Vamos a tratar de terminar este ejercicio, porque luego nos sigue la parte de redes de tuberías y todavía nos falta otro problema. Les voy a mandar la presentación y a ver si lo pueden ir revisando, y la siguiente sesión lo pondremos. ¿Ustedes tienen vacaciones la próxima semana? ¿A poco no? ¿Usted sí, profe? Yo tampoco. Pero bueno, pues ustedes son escuelantes, yo ya no soy escuelante. ¿Qué les dijeron o no les han dicho nada de eso? Ajá, Profe Luis. Ajá. sí. Bueno, pues ahí pónganse de acuerdo con el maestro que les toque el viernes. ¿Quién les da el viernes? ¿Julio Solano? Híjole, pues. Bueno, pues hablen con él. Ya no les digo más. Bien, Ok. pues déjeme comentar este tema con Adi para ver qué opinión tiene él. Pero bueno, yo creo que de mi parte yo estaría concluyendo con este ejercicio y con el siguiente que todavía nos falta en esta presentación. Pero bueno, vamos a ver si lo terminamos. Ahorita nos quedan 15 minutos. Es un poquito latoso porque hay que estar viendo tablas y eso. Yo las tablas las tengo acá eh, en otra pantalla, entonces podría estarlas viendo rápidamente, pero en fin. Bien, nos dice aquí: una tubería horizontal de agua de 6 centímetros de diámetro se ensancha gradualmente a una tubería de 9 centímetros de diámetro. Las paredes de la sección de ensanchamiento tienen un ángulo de 30 grados desde la horizontal. 30 grados desde la horizontal. La velocidad y presión promedio del agua antes de la sección de ensanchamiento es de 7 metros por segundo y 150 kilopascales, respectivamente. Determine la pérdida de carga en la sección de ensanchamiento y la presión en la tubería de diámetro más grande. Bien, pues parece que podamos intentarlo, ¿no? Justo acabamos de ver esa parte aquí, la expansión y contracción. De ahí que tiene 30 grados con respecto a la horizontal, entonces nuestra tubería debería de tener algo así como 60 grados. 60 grados, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a avanzar. Entonces, primero, recordemos algo, pues lo más básico que tenemos, ¿no? Que el flujo másico en 1 va a ser igual al flujo másico en 2, ¿verdad? Esto ya lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Entonces, la densidad por la velocidad 1 por el área 1 debe ser igual a la densidad por la velocidad 2 y el área 2. Entonces, de aquí, pues la densidad la podemos descartar y podemos determinar la velocidad 2, que es algo así como velocidad 1 sobre el área 1 entre el área 2. Velocidad 2 igual a velocidad 1 por pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 entre pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Este con este se van y este con este también. Entonces nos queda algo así como velocidad 1, 7 metros por segundo por el diámetro 1, que es de 0.06 centímetros al cuadrado, entre 0.090 al cuadrado.
¿Cuál será ahí? Tres punto once. 2.11. O igual se puede dejar en fracción. Metros por segundo. Vamos a dejarlo así. Ok. A veces sí es conveniente luego cuando tenemos los valores así medios tendidos, pero pues vamos a representar los valores completos. Luego nos dice que KL para esta expansión a 60 grados, ¿verdad? Porque es completo. Entonces KL es igual a 0.07 para θ igual a 60 grados, ¿no? Vamos a poner aquí. Que de aquí son 30. Y ya completo θ, pues 60 grados, ¿no? Entonces, de aquí podemos determinar ya la pérdida de carga. Es KL por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto es igual a 0.07 por la velocidad 1, que es de 7 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto es igual ahí? 0.08, perdón, 7 por 7 al cuadrado. Todo se me pasa esto. 0.025. Otra vez. 0.025. Ya redondeando. Ahí. ¿A todos les dio lo mismo? Mm. ¿Cuánto les dio? Ya, 0.175. Es que se me olvidó el Sí, cuadrado. sí, también 0.175. Ok. 7, 5. Aquí, ¿verdad? ¿Así? Ajá, sí, ¿Estos qué son? Si es pérdida de carga, está en metros, ¿no? de acuerdo. Muy bien. Ahora, pues vamos a tratar de... aquí hay que tener en cuenta algo. Les puse aquí que el factor de corrección es 2 para el flujo laminar totalmente desarrollado y varía entre 1.04 y 1.11 para flujo turbulento totalmente desarrollado. Recuerdan que habíamos visto un factor de corrección cuando hablábamos de la ecuación de Bernoulli. Entonces, en este caso tenemos para la presión en el punto 1 sobre la densidad por la gravedad más el factor de corrección en 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 más la pérdida por bomba es igual a P en la posición 2 P más el coeficiente 2 P cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2 más H de turbina más la pérdida de carga.
Aquí no tenemos ni bomba ni turbina. Está a la misma altura, ¿no? Z1 es igual a Z2. Luego, ¿Las presiones son la misma? no, las presiones no son las mismas, ni las velocidades, ¿verdad? Entonces tenemos que, pues la intención con esto es buscar cuál es la pérdida de presión que, bueno, de hecho, la presión en el punto 2, recuerden que nos la piden, ¿no? Dice, la presión en la tubería de diámetro más grande. Entonces, me distrae esto. Bien, pues vamos a simplificar. P1 sobre rho G más alfa 1 B1 al cuadrado sobre 2G. Todo esto es igual a presión en el punto 2, rho G más alfa 2 B2 al cuadrado sobre 2G más HL. Conocemos la pérdida de carga por el ensanchamiento, conocemos la velocidad en 2, conocemos la velocidad en 1, conocemos la presión en 1, nos falta conocer la presión en 2. Entonces vamos a despejar P2 aquí. ¿Cómo hacemos para despejarla lo más fácilmente posible? P2 sobre rho G es igual a P1 entre rho G más menos. Me van siguiendo ahí porque este pasa para ya, menos HL. Entonces todo esto debe ser igual a presión en 2 es igual a PG pasa multiplicando a todo, ¿no? Entonces si pasa multiplicando a todo queda P1 sola, ¿no? Más de esta podría sacar G. A ver, miren, sería algo así como Factorizar, ¿no? El 2G. el 2 entre 2, ¿no? Aquí por 1 B1 al cuadrado menos alfa 2 B2 al cuadrado, a ver, así, menos HL por rho G. Ahí debería de... Bueno, sí, ya despejando el... Sí, correcto. ¿Sí estamos de acuerdo o me fui por otro lado? Sí, ya es que ya despejó el denominador de P2. Ok. Pues vamos a darle valores, ¿no? La presión en 2 es igual a P1. ¿Cuánto era P1? 150 kilopascales. 150 kilopascales. Más la densidad es agua, ¿no? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico sobre 2. Luego, el factor de corrección, el factor este que veíamos acá abajo, pues podemos utilizar alguno entre estos datos, ¿no? Punto 0,
0.04, 1.04 o hasta 1.11. Pues miren, Profe, ¿y ahí cómo sabemos que es el flujo turbulento? pues para ver si es un flujo turbulento deberíamos eh, de determinarlo, ¿no? El número de Reynolds es igual a densidad por, ¿qué era? Acuérdense, Por la velocidad, por el diámetro. por la velocidad, por el diámetro, entre Eh, ándale. estos. La densidad son 1000, la velocidad eran, ¿cuánto eran? Pues 7 metros por segundo, por el diámetro que eran 0.06, entre la viscosidad del agua, déjenme buscarla, hemos utilizado varias veces, pero ya se me va la onda. Pues déjenme buscarla aquí. Viscosidad del agua, un momento. No me encuentro en internet. La viscosidad dinámica corresponde exactamente a un newton por un kilogramo por metro por segundo. ¿Será eso? Sí, ¿verdad? Punto 0.0. Bueno, de acuerdo a lo que tengo acá, ¿eh? Vamos a ver si es 1. ¿Cuánto sería ahí? 1000 por 7 por 0.06 entre 0.001. 420.000. ¿Será turbulento o no será turbulento? Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Justamente, entonces sí conviene utilizar alguno de estos valores. Eh, Debido a que es... ¿Se acuerdan que les mencioné sobre cuando estábamos viendo la parte de de la intensidad de turbulencia? Para fluidos que eran muy altos en la intensidad de turbulencia, utilizábamos 10%, ¿no? ¿Sí? Y para fluidos que eran de baja turbulencia o que estaban en tuberías, era de 5%. Entonces, en nuestro caso, yo creo que nos conviene utilizar algo más pegado a la parte de 1.04. Aquí vamos a utilizar alfa igual a 1.04. Entonces, ¿les parece bien? 1.04 por la velocidad 1, que es de 7 al cuadrado, menos 1.04 por la velocidad 2, que era de 3, ¿qué? Punto 11, ¿no? Al cuadrado, menos la pérdida, que era 0.0175 por 1000 por 9.81. ¿Cuánto será ahí? Esto es kilopascales, debería estar en que por 10 a la 3, ¿no? $150 exponente a la 3 más 4
7 al cuadrado menos 3.11 al cuadrado menos por 1000 a 9.80. ¿Cuánto les dio? Sí, ¿no? Sí, 170.278. Pues esa sería la presión. En el diámetro más ancho del tubo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o alguna observación de lo que estuvimos viendo? Realmente, pues si nos confundimos por ahí en algún detalle, podríamos llevar o acarrear algún errorcillo. Pero bueno, si vamos siendo ordenados en el proceso, pues yo creo que no deberíamos tener. Entonces ahí, profe, la presión aumentó. Sí, ¿Verdad? ¿a qué se debe que haya aumentado? Es lo que iba a preguntar. Ok, Digo, porque se supone que el área se amplió, ¿no? a ver. Fíjate, aquí tenemos que 150 kilopascales. Y acá resulta que 170 kilopascales. Aquí la velocidad que es más alta, ¿verdad? Y acá la velocidad que es 3.11. ¿Qué pasa con la presión cuando baja? Perdón. Esta es una regla muy general, ¿eh? En fluidos donde la velocidad es alta, la presión es más baja. ¿Por qué? Porque la energía cinética de una velocidad más alta, ahorita estamos hablando de más alto, X, ¿no? Pues hace que la presión disminuya, porque se consume en esa parte, ¿no? En cambio, cuando la velocidad disminuye, la presión aumenta, ¿sí? Y esa es una relación directa, sobre todo con la ecuación de Bernoulli que acabamos de ver acá abajo. Hay una relación ahí, si quieren decirlo como una relación de poder, ¿no? Entre estos valores, ¿no? Que son presión, velocidad y altura de presión. Digamos que son los más importantes, ¿no? Entonces tienen que guardar una proporción con respecto a los que se miden después, ¿no? Esa presión y esa velocidad. Entonces, en un sistema, cuando la velocidad es más alta, la presión es más baja, pero en ese mismo sistema, cuando la velocidad aumenta, perdón, la velocidad baja, la presión aumenta. Esa es una relación en general que así sucede, ¿no? Por eso, por ejemplo, en los aviones, eso es algo que no sé si alguien lo ha visto, ¿no? Pero, por ejemplo, las alas buscan que la velocidad arriba